Básicamente la razón por la cual varias organizaciones políticas han tomado la decisión de fundirse en lo que hemos denominado Bancada por la Democracia ha sido porque hemos logrado conseguir un acuerdo en un tema que la ciudadanía tiene que saber, y que se trata de la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución aprobada en Montecristi y sobre todo la necesidad de que se respeten cada una de las funciones del Estado, su independencia y autonomía. Esta nueva mayoría se llamará Bancada por la Democracia. Así es, le hemos puesto ese nombre para que identifique la ciudadanía cuáles son los aspectos fundamentales que nos unen. Ok, ¿por qué el temor de las viejas prácticas? Aquí vemos varios chantajes o amenazas. Por un lado, el presidente Correa diciendo, bueno, si es que no llegan a nombrar el delegado, si se obstruye el proceso, pues ya saben que siempre hay como la muerte cruzada, la muerte cruzada y la muerte cruzada. Y por otro lado, los asambleístas también diciendo un ratito, es que resulta que también estamos tratando las reformas al Código Orgánico de la función legislativa y hay ciertos temas que nos interesan. Ahí podría haber la gran palabra que todos temen, que es la del reparto, y es lo que se puede estar dando. A ver, ahí se ha creado una serie de dimes y diretes que son absurdos para comenzar, ¿no es cierto? Porque ser presidente de una comisión legislativa en realidad no es, digamos, sino una cantidad mayor de trabajo. Por supuesto, el honor de presidir una de estas comisiones. Yo he sido presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores hace algún tiempo, y lo que implica es un gran volumen de trabajo, en particular para quien ejerce la presidencia, porque sesionen o no sesionen los demás miembros de esa comisión, tienen que estar los trabajos, los informes, las actividades a tiempo. Y por cierto, la remuneración es exactamente la misma que el resto de asambleístas, no hay ahí ningún tipo de diferencia tampoco en ese sentido, de modo que en realidad es un cargo honorífico en el que se asume esta responsabilidad. Pero según Fernando Cordero ya hay cierto arreglo o conversaciones con algunos asambleístas que han dicho, ok, en el tema de las comisiones todavía podemos conversar, no es necesario incluir tampoco a más asesores para la asamblea, que es algo de lo que se estaba criticando. La ciudadanía tiene que saber que el presidente realmente hizo una desproporción, digamos, en sus expresiones del día sábado, puesto que por un simple cambio en el orden del día no se justifica, por ejemplo, una causal como la de grave conmoción interna del país, y que plantee entonces este mecanismo constitucional para resolver situaciones extremas, que es el de la muerte cruzada. Dense cuenta, queridos ciudadanos, semejante desproporción, semejante desmesura. Por el cambio de un orden del día, plantear la muerte cruzada. O sea, eso es realmente de locos, yo diría. Entonces, por otro lado, la ciudadanía tiene que saber que quien suspendió la sesión fue el presidente Cordero, pero además suspendió la sesión por esta razón. Y le pido a la Cámara que enfoque 124 asambleístas asistentes, por el cambio del orden del día 63, no al cambio del orden del día 52. Entonces tenían 52 votos y se asustaron tanto de ver ese 52 que lo que hicieron es ellos suspender la sesión, porque creían que en ese contexto, que cuando esta el viernes estructura se iba a mantener no hubo durante los votos necesarios, la pregunta es, para que sí se nombre a la delegada que quiere la bancada de Alianza País, ¿qué tiene que pasar? Y lo que está en disputa realmente es el control de la asamblea, y sobre eso estamos hablando de las autoridades, una posible reelección de Fernando Cordero, alguna de las aristas, la otra es quien tendrá el control del CAL, que finalmente allí se definirá si procede o no, por ejemplo, los procesos de fiscalización también, o las leyes que se dan trámite, y las comisiones, el control de la asamblea. Eso es lo que realmente se está disputando ahora. Así es. Bueno, este fue un ejercicio absolutamente democrático. Veremos lo que va a ocurrir. No sé si la sesión del 31, porque el 31 es domingo. Yo me imagino que el viernes o tal vez el sábado se convocará para la renovación del Consejo de Administración de la Legislatura y de la estructura de las comisiones. Yo creo que ahí se especula muchísimo. Yo pienso que hay que ver pruebas al canto, es decir, cuando ya esté hecha esa votación, allí podremos hacer cualquier tipo de análisis. Mientras tanto, lo
lo que se le había pedido a Corcho Cordero es que respete la decisión que se provocó a partir de esta mayoría, que era reestructurar el orden del día en el sentido de que primero se inicie con el tratamiento de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, cosa que el día de ayer el presidente Cordero dijo: sí, voy a respetar en definitiva lo que decidió la mayoría, y como usted ve ahí, Stephanie, entonces colocó donde correspondía colocar ese punto. Y el otro tema del nombramiento de la señora Tania Arias, en realidad no es lo más importante para la bancada por la democracia, porque ya sabemos, por lo menos, que esta señora ya no tiene el requisito de probidad notoria. ¿Por qué razón? Porque nunca habíamos sabido, los ciudadanos y ciudadanas, que una persona de la más alta confianza del gobierno era la jueza máxima, ¿verdad?, o de la mayor jerarquía en el Consejo, en el Tribunal Contencioso Electoral. Fue la que hace algunos días acaba de sentenciar en contra de las impugnaciones que se presentaron a ese proceso de consulta. Entonces, al menos el requisito de probidad notoria, ni para ser jueza, ni para ser miembro de este triunvirato, ya ha sido cumplido. Yo creo que sí logró la mayoría, el esfuerzo para incumplir ese requisito. Lo que sí logró la mayoría el viernes, esta mayoría de bancada por la democracia, es que no se pueda dar lugar al nombramiento de la delegada por Alianza País. Ahora, la gran pregunta es cuánto puede durar esta mayoría. Mire lo que dijo sobre eso Paco Velasco. La mayoría con babas se despega al primer tingazo, se sopla. ¿Para qué más puede durar? Bueno, yo creo que cuando se trata de este tipo de situaciones, yo prefiero no hacer comentarios sino hasta cuando tengamos unos resultados específicos. Sí puedo decir que en la bancada por la democracia vemos personas que hemos hecho incluso concesiones frente a lo que ha sido el proceso político ecuatoriano en otros años, en defensa, en primer lugar, de la Constitución de Montecristi y en defensa del sistema democrático. Y hace que estén en un panorama distinto, Betty, con esto quiero terminar, porque Alianza País tenía el año pasado no solo los votos de Alianza País, sino también de ADE, de algunos independientes. Hoy lo que vemos es que hay Alianza País, que ADE ya no lo apoya, que hay independientes y que hay siempre los indecisos que se lanzan al mejor postor. Hay un solo postor, Estefanía, y el único postor, ¿ya? Y que yo le hago un pedido nuevamente al presidente constitucional de la República y a la señora Doris Solís, que es su brazo ejecutor, que denuncien a las personas, a aquellos asambleístas que los están chantajeando, que les están pidiendo contratos, que les están pidiendo más nombramientos, que los denuncien. O sea, hagamos una tarea de limpieza para que esas prácticas precisamente no se vuelvan a cumplir. La bancada por la democracia no tiene prácticamente nada que ofrecer. En cambio, del lado del gobierno, ¿verdad?, sí hay muchísimos intereses por satisfacer. Entonces, esos intereses tenemos que develarlos, ponerlos en evidencia y no cumplirlos. Para que haya un crecimiento, digamos, de la democracia en este país, es necesario que se transparenten ese tipo de procesos. Porque si no, caso contrario, Estefanía, usted y yo podremos comparar este cuadro versus el cuadro de elección de autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura y veremos quiénes se cambiaron. Veremos cómo esta es la línea de base.